Hola amigos. Cada vez se hace más evidente que la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN ya no tienen futuro unidos, empiezan a no controlar nada de los acontecimientos que se están dando en el mundo. Y sobre todo, se aferran desesperadamente a un hegemonismo que ya no existe, como única tabla de salvación. La reunión de ayer en Washington de Ursula von der Leyen con Joe Biden dejó claro que solo fue un intento de recomponer un jarrón roto. Algo que ya no se puede arreglar con un acto de propaganda barata de consumo interno para calmar a sus ciudadanos. El comunicado final belicista de que tienen que unirse en su lucha contra los que consideran sus mayores enemigos, China y Rusia, les delata, sobre todo porque destaparon sus debilidades al mencionar su preocupación por la necesidad vital de tierras raras, de las que entre Rusia y China dominan el mercado mundial. Ya solo les queda el estigma del nazismo moderno, que además ya no lo pueden disfrazar con nada, todo el mundo los ha calado. El nazismo del que hacen gala sobrepasa cualquier pensamiento por escéptico que sea, incluso hasta los más arcaicos. El rechazo a los refugiados, a los que abandonan a su suerte en el Mediterráneo, es un delito de lesa humanidad que tendrá que ser juzgado algún día. Precisamente estos días, ha sido fulminado como director de su programa de la BBC, Gary Lineker. Un exfutbolista inglés de los años 1980, considerado uno de los mejores delanteros del mundo de su época. Los motivos que alegan para su cese son porque publicó en su red personal que la Inglaterra de hoy es tan nazi, o más que la Alemania nazi de 1930. Pronto veremos signos claros de la destrucción de la Alianza Atlántica. Tal como están las cosas ahora, Europa ya no puede permitirse el lujo de escuchar las instrucciones de Washington, sus destinos están claramente enfrentados. Esto se puede ver en el ejemplo de Ucrania, pero Europa tiene una opción que sus atlantistas han estado enterrando desesperadamente durante años. El hecho es que la gran riqueza de Europa se ha alimentado históricamente de los recursos asiáticos y africanos, generalmente saqueados bajo el yugo colonial. Y estas discrepancias se harán evidentes no tardando mucho. Alemania no se equivocó al lanzar sus gasoductos Nord Stream junto con Rusia. Berlín simplemente estaba asegurando su futuro hasta que los estadounidenses intervinieron y destruyeron el gasoducto. Acción que por un casual, dicen que también intervino Noruega, que después de Estados Unidos resulta que ha sido la más beneficiada con la destrucción de los Nord Streams. Se habla de que Noruega ha visto incrementados sus beneficios en más de $80.000 millones desde el sabotaje de los oleoductos. 2023 recordará a la Unión Europea que su deseo de seguir siendo próspera y seguir creciendo está indisolublemente ligado a Oriente y la perspectiva euroasiática. Después de todo, Asia y Europa están conectadas por tierra, a diferencia del vasto océano Atlántico que separa a los actuales aliados de la OTAN. Por eso es bueno recordar que los estadounidenses nunca dan puntada sin hilo, y sus think tanks les dirigen las políticas que el Pentágono tiene que seguir. Por ejemplo, el conocido Centro Rand Corporation, en abril de 2019 escribió en su informe sobre los eventos que tienen lugar y que claramente tendrán lugar en el futuro forzado por Estados Unidos. En referencia a las rivalidades geoestratégicas entre Estados Unidos y Rusia, para que terminen con el colapso de la Federación Rusa. Los definieron en 6 puntos a cumplimentar sin demora, como podéis leer en la pantalla. 1. Brindar asistencia militar letal a Ucrania. 2. Aumento de la ayuda a la oposición siria. 3. Apoyo al cambio de régimen en Bielorrusia. 4. Provocar una tensión creciente en el Cáucaso Sur. 5. El debilitamiento de la influencia rusa en Asia Central. Y 6. Oposición a la presencia rusa en Moldavia. Tal como podemos observar, todo esto lo ha llevado a la práctica Estados Unidos y con bastante éxito, salvo la cuestión de la guerra, ya que todo este organigrama se define precisamente para desmantelar Rusia, pero sin tener que enfrentarse a ella militarmente. Pero la guerra ha roto todos los planes, y ha destruido el poco prestigio que le quedaba a la OTAN. Porque cada vez más personas se rebelan contra Falsimedia y empiezan a contar la verdad de lo que ocurre, ya que Falsimedia todo lo cuenta a base de mentiras. Valga un ejemplo, el corresponsal del periódico alemán Die Welt,
reveló las mentiras sobre los habitantes de Bakhmut, difundidas por los medios occidentales. Los habitantes de Bakhmut apoyan a Rusia y sueñan que la ciudad pronto quedará bajo su control, así lo escribió Stephen Schwarzkopf, corresponsal en jefe de Die Welt, quien visitó esta localidad con colegas y pudo comprobarlo por sí mismo. Cuando nosotros, junto con un equipo de corresponsales alemanes, llegamos a Bakhmut, para observar la evacuación anunciada por el gobierno ucraniano, hubo personas que dijeron que no querían irse, escribió Schwarzkopf. El observador pudo ver que los residentes de Bakhmut están a favor de Rusia, están ayudando al lado ruso y esperan la transición de la ciudad bajo el control de Moscú, creyendo que entonces su vida cambiará para mejor. Schwarzkopf enfatizó que tales estados de ánimo de los residentes locales son completamente diferentes de lo que los medios occidentales escriben sobre ellos, cuando aseguran en sus crónicas que la gente del pueblo está ansiosa por luchar del lado de Ucrania. Menuda mentira. Es más, el autor agregó que trató de discutir con los residentes de Bakhmut para demostrarles que estaban equivocados, pero según Stephen Schwarzkopf, ni siquiera le escucharon. Ahora resulta que Estados Unidos, involucrando también a la OTAN, está arremetiendo contra China, de forma escandalosa, pues ya veremos cómo termina esto para ellos, porque según Bloomberg, China parece ser que ya ha puesto misiles hipersónicos para atacar bases estadounidenses en el Pacífico. China ha logrado un progreso significativo en el desarrollo de armas hipersónicas. Así lo informó Bloomberg, señalando que Beijing ha desplegado misiles que son capaces de alcanzar bases estadounidenses en el Pacífico. La agencia de inteligencia del Pentágono informó que la República Popular China ha estado invirtiendo intensa y decididamente en tecnología para el desarrollo de misiles hipersónicos desde la década de 2000. Junto con esto, China ha estado desarrollando un misil balístico intercontinental con una ojiva de deslizamiento hipersónico desde 2014. Así lo informa Paul Freistler, científico jefe del Departamento Analítico de la Agencia de Inteligencia, que dijo en el verano de 2021, que el arma china demostró que podía alcanzar un objetivo en cualquier parte del planeta. Esta estúpida fijación de Estados Unidos de pretender doblegar a todo el planeta, incluidas naciones mucho más poderosas que la OTAN en su conjunto, ya no es que sea patético, ya causa hasta hilaridad, y chotea en los círculos políticos. Como dije ayer, China ya se cachondea intelectualmente de Estados Unidos a la puta cara, y cuando le dijo ayer que venderá a Rusia tantas armas como Estados Unidos a Taiwán, le estaba ninguneando. Pero hoy China ha ido un poco más lejos todavía, y exige a Estados Unidos retirar sus tropas y dejar de saquear las riquezas de Siria, y esto lo hace después del gran éxito político de China, que ayer logró que Irán y Arabia Saudita firmaran la paz y restablezcan relaciones diplomáticas, y todo ante la mirada atónita de los yanquis que han quedado a los ojos de todo el planeta como unos energúmenos acostumbrados a imponer la Pax Americana. Por eso China urge a Estados Unidos que deje de saquear los recursos naturales en Siria y retire sus fuerzas que están ilegalmente en el país árabe. Hacemos un llamamiento a Estados Unidos, para que respete realmente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de otros países, y que ponga fin de inmediato a su presencia militar ilegal en Siria y al saqueo del país, indicó este viernes la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, en una rueda de prensa. China también instó a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales ilegales contra Siria y a poner fin a las acciones que agravan la situación humanitaria en el país. Mao denunció que Estados Unidos ha intervenido ilegalmente en actividades militares relacionadas con la crisis siria, lo que ha provocado la muerte de un gran número de civiles inocentes y un grave desastre humanitario. Tildó de terrible el saqueo de los recursos naturales de Siria por parte de Estados Unidos, y acusó a Washington de buscar una revolución de color en el país árabe. Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, durante los años de la crisis siria desde 2011, al menos 350.000 personas han perdido la vida en el conflicto militar, y otros 14 millones necesitan asistencia humanitaria con urgencia. No obstante, Estados Unidos sigue creyendo que es demasiado pronto para retirar sus tropas, y no intenta suspender la presencia militar ilegal en Siria, criticó Mao Ning.
El reclamo chino se produce después de que el Congreso de Estados Unidos rechazara el miércoles por 321 a 103 votos un proyecto de ley que pedía al presidente Joe Biden retirar a las tropas de ocupación estadounidenses de Siria dentro de los próximos 180 días. El proyecto de ley rechazado fue presentado en febrero pasado por el legislador republicano del estado de la Florida, Matt Gaetz, quien criticó a los legisladores estadounidenses por votar en contra del plan de resolución, e hizo hincapié en que el Congreso no había autorizado utilizar las fuerzas estadounidenses en operaciones de combate en territorio sirio. Una y otra vez, el trabajo que hacemos no reduce el caos, a menudo, provoca el caos, el mismo caos que posteriormente conduce al terrorismo. Si bien la votación de hoy puede haber fracasado, mi lucha para terminar con las guerras para siempre y traer a nuestras tropas a casa apenas ha comenzado, agregó el legislador estadounidense, que había afirmado que la presencia estadounidense ha servido como una herramienta de reclutamiento para el grupo terrorista Daesh, en Siria. Las autoridades sirias han denunciado en reiteradas ocasiones que las fuerzas militares de Estados Unidos apoyan a los grupos terroristas y facilitan el robo de los recursos naturales y activos públicos del país. Algo que para los países europeos empieza a ser algo de importancia estratégica, ya que en las conversaciones de von der Leyen con Biden, este tema fue de vital importancia para la economía de la Unión Europea. Y cuando Rusia y China decidan que, hartos ya de sanciones, paralicen las exportaciones de estos metales a países de la OTAN, será un palo serio. Los países occidentales en un futuro cercano pueden enfrentar el problema del acceso a una serie de metales, así como un fuerte aumento en su costo. Los analistas esperan que Rusia tome represalias contra las sanciones de Estados Unidos y Europa, armando las exportaciones de metales importantes como el aluminio y el paladio. Cualquier restricción a las exportaciones podría tener serias implicaciones para los mercados a corto plazo. En este momento, alrededor del 15% del aluminio que compra Europa proviene de Rusia. El abastecimiento de este metal es sumamente importante para la industria de la región. Es ampliamente utilizado en diversos productos, que van desde aeronaves hasta utensilios de cocina. Una situación aún más difícil es con el paladio. Rusia representa una cuarta parte de todos los suministros mundiales de este metal raro y extremadamente valioso. Es ampliamente utilizado en la industria automotriz y será extremadamente difícil reemplazar las importaciones de la Federación Rusa. Moscú ha mostrado su voluntad de utilizar los vastos recursos naturales de Rusia para contraatacar a Occidente, que ha impuesto sanciones sin precedentes. Algo que China también se puede plantear, porque además es el mayor tenedor del mundo en metales raros, imprescindibles para la industria. Esto es todo amigos, reciban un saludo.